Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Andrea Abigail. Hoy les voy a presentar unidimensionales. Es un término que se usa para describir algo que tiene una sola dimensión o aspecto. Es un contexto más abstracto que se puede referir a algo que es simple o limitado en su alcance o complejidad, careciendo de profundidad o variedad. Por ejemplo, un personaje es una historia que no muestra alguna complejidad emocional o desarrollo. Podría ser descrito como un personaje unidimensional. ¿Qué es unidimensionales? Se refiere a algo que tiene una sola dimensión. La expresión puede usarse en varios contextos. Es un tipo de datos estructurados que está formado de una colección finita y ordenada de datos del mismo tipo. Es la estructura natural para modelar listas de elementos iguales. ¿Qué objetivo da los unidimensionales? Permite almacenar una secuencia de elementos del mismo tipo en una estructura organizada, facilitando el acceso y manipulación de los datos. La metodología en los unidimensionales son la declaración. Se define el array y su tipo de datos. ¿Para qué sirven los unidimensionales? Un arreglo se define como una colección finita, homogénea y ordenada de elementos como se ha definido antes, pero se ha caracterizado por ser unidimensional, porque tiene una sola dimensión, como se muestra a continuación. Un arreglo que tiene la característica de que puede almacenar a n elementos del mismo tipo y además permite el acceso a cada uno de estos elementos. Se distingue por partes en los arreglos. Los componentes hacen referencia a los elementos que componen o forman el arreglo, es decir, que son los valores que se almacenan en cada uno de sus casillas. Los índices son los que permiten acceder a los componentes de arreglos en forma individual, es decir, la posición dentro del arreglo. Para hacer referencia a un componente de un arreglo se necesita el nombre de arreglo y el índice del elemento. En las siguientes figuras se presenta el ejemplo de un arreglo y se indica sus componentes y sus índices. Las conclusiones sobre las unidimensionales simplifican y eficiencian los arrays unidimensionales. Son estructuras de datos simples pero muy eficientes para almacenar y acceder a una colección de elementos del mismo tipo. El acceso rápido permite un acceso rápido a los elementos mediante índices, lo que facilita la lectura y la modificación de datos. Los unidimensionales tienen una sola fila de elementos, todos del mismo tipo de datos. Por ejemplo, un array unidimensional de números enteros. La introducción de los unidimensionales es una estructura de datos que almacena una colección de elementos del mismo tipo en una secuencia lineal. Cada elemento del array puede ser accedido mediante un índice numérico que indica su proporción dentro de la secuencia. El objetivo de las unidimensionales están diseñadas para proporcionar una forma eficiente, organizada y sencilla para manejar colecciones de datos en una estructura secuencial, que es el que proporciona una estructura de datos eficientes y organizada para almacenar. Como ven, aquí están los ejemplos de la longitud, tiempo y temperatura de los unidimensionales. La longitud es una magnitud que se mide por una sola dirección, por ejemplo, la distancia entre dos puntos en una línea recta. Es una magnitud unidimensional. En el tiempo es una magnitud unidimensional
que mide en una sola dirección, por ejemplo, segundos, minutos, horas, y no tienen otra dimensión asociada. La temperatura es una magnitud unidimensional que describe el grado de calor o frío de un objeto o ambiente y se mide en una sola escala. Por ejemplo, grados, Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Bueno, a continuación les vamos a presentar unos pequeños ejemplos. Como ven, aquí están los ejemplos o las imágenes de las unidimensionales. Esto ha sido por hoy. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, a continuación les voy a dar una pequeña retroalimentación de la compañera Evelyn Luguaña de la semana 4, que es bidimensionales. La estructura bidimensional se refiere generalmente a estructuras de datos que tiene dos dimensiones como matrices o arreglos bidimensionales. Un arreglo bidimensional es una estructura de datos que puede ser visualizada como una tabla con filas y columnas. Cada elemento en esta está estructurada es accesible mediante dos índices, uno para la fila y otro para la columna. Por ejemplo, si tiene un arreglo matriz 3, 4 significa que la matriz tiene 3 filas y 4 columnas. En la programación, una tabla de datos como las que se usan en base de datos o en hojas de cálculo se representa comúnmente como una estructura bidimensional. Cada fila representa un registro y cada columna representa un artículo de esos registros. En programación, la gráfica o procedimiento de imágenes se representa a menudo como una matriz bidimensional de píxeles. Cada elemento esta matriz puede representar el color o la intensidad de un píxel de la imagen. Esta estructura bidimensional son fundamentos o fundamentales en la programación porque permite modelar y trabajar con datos que se distribuyen en dos dimensiones, facilitando tareas como la representación gráfica en procedimientos de imágenes o las manipulaciones de los datos. Muchas gracias.